y vamos a hacer una oración para que Dios, ¿verdad?, nos ayude a entender su palabra esta mañana. Señor, te damos gracias infinitamente, Dios mío, por el amor y por tu misericordia, Padre Santo, que nos das cada día, cada mañana. Señor, podemos ver un nuevo día, Dios mío, la luz del sol, Padre Santo, y podemos comprobar que verdaderamente, Señor Jesús, tus misericordias, Padre Santo, son nuevas cada mañana, por la cual sin tu palabra que no hemos sido consumidos. En este día, Dios mío, estamos delante de tu presencia para pedirte, bendito Dios, que tú seas dándonos la sabiduría, bendito Dios, para poder entender tu palabra, Señor Jesús. Esa palabra, Padre mío, que sea hablada en esta tarde, o en esta mañana, bendito Dios, para edificar nuestras vidas, bendito Dios, y que cada día, bendito Dios, podamos tener un fundamento sólido, Dios mío, tu palabra y tus enseñanzas. Te pedimos que uses mi vida, bendito Dios, mis labios, para poder hablar esta palabra, Padre Santo, que es el pan del cielo que ha descendido, Padre Santo, para alimentar nuestras almas. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la lección 35 y el tema dice cuestionando las Escrituras. ¿Se acuerdan que hace 15 días nuestra hermana Marta dijo algo acerca de eso, ¿verdad? De que cómo podemos saber que la palabra o la Biblia es verdaderamente palabra de Dios. Entonces, ella dijo que era por la historia. O sea, todo lo que la historia nos cuenta, la Biblia ya lo tiene registrado. Pero Pablo también usó la naturaleza para describir lo que Dios hace, lo que Dios es, hace 15 días. Cuando llegó a una ciudad y empezaron a quererlo adorar, dice, nosotros hemos venido a predicarles a que se aparten de estas vanidades o de adorar a dioses que no tienen poder y que se conviertan al Dios verdadero que hizo los cielos y que hizo la tierra. Pero nuestro tema de hoy es cuestionando las Escrituras. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien cuestionar la palabra de Dios? Sí. ¿Alguien que me diga cómo cuestionan la palabra de Dios? Pues muchos dicen que si Dios existiera, por ejemplo, la gente que no cree en el Señor, que si Dios existiera, que si Dios existe, que hay tanta gente. Hay gente que cuestiona eso, pues, y que la persona, aún pues, que conocen de Dios, no cambien su forma de ser. Eso es lo que tienen, por el mismo testimonio de personas. De nosotros, dicen que muchas veces el nombre de Dios es vituperado o es pisoteado por causa de nosotros, que no andamos conforme a lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Y alguien más? Un vecino ahí, donde vivo yo, él rentaba ahí y siempre le hablábamos de la palabra y le decíamos que Dios es omnisciente, que está en todo lugar, en nuestro corazón. Dice, y se burló, dijo, ¿ya lo viste? ¿Ya lo vieron? Me lo decía a mi esposa y a mí. Y le dijimos, es que él no se mira. Él es omnisciente, él es espíritu. Él es espíritu. Ajá, y dice, ¿ya lo viste? Dice, ajá, y lo más triste es de que como a los 2 meses se murió, el Señor le murió. Ajá, en su cuarto lo encontraron ya despidiendo malos olores, ya tenía como unos 4 o 5 días que no lo miraban y abrieron la puerta y ya lo vieron ahí, ya estaba.
Entonces mi esposa y yo nos dijimos, pues ahora sí vio al Señor, ahora sí ella lo vio, porque él no creyó, ¿verdad? Porque cuestionó, dijo, ¿ya lo vieron ustedes? Entonces dijimos, pues ahora sí ya lo vio. Pero la forma que nos lo decían como de blancos. O sea, no como no creyendo, sino que todavía de que no creía, se veía como diciendo porque le hablan de alguien. Retando. Dice que las cosas de Dios para los que no creen son locuras. Pero para los que hemos creído, dice que es poder de Dios para salvación. Amén. ¿Alguien más? Pues no aceptan que sea la palabra de Dios. Dicen, son hombres los que la escribieron. De esa manera, pues. Dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para qué? Para enseñar, para instruir, Tiene que nombre de Dios. Como los ateos también, ellos cuestionan mucho, dicen que ellos es como por la naturaleza, por algo de la ciencia. Ellos no creen en Dios. Una ocasión también a mí me tocó hablarle de la palabra, me tocó un ateo y me dijo pues, que Dios no existía, era algo de la naturaleza, todo así. Le dije, no, mira, tú ves todos los objetos, le digo, vamos a hablar de los objetos, le digo, tienen alguien que los creó, ¿verdad? Le digo, así tú tienes un creador, ¿quién te creó? Le digo, yo tengo un creador. Le digo, a ver, entonces si tú dices que no, ¿quién te creó? ¿Quién es tu creador? Dice, mi mamá. Le digo, sí, tu mamá, le digo, pero alguien te tuvo que ver creado, le dice de tu mamá. Y dijo, no, que quién sabe qué, y ya, o sea, pero también la palabra dice que no es para contender, ¿verdad? Le dije, bueno, mira, yo te vengo a hablar de Dios, le digo, pero no quiero contender contigo, porque eso no, yo además te voy a decir lo último, y ya me voy a ir. Le digo, Dios es el que te, es tu creador, es tu creador, es mi creador. Le digo, y pues yo nada más es lo último que puedo decir, porque no es la naturaleza. La naturaleza también la creó Dios. Digo, y todo es creado por Dios. Y tú también. Y entonces, pero ellos son los que se ponen como más a la defensiva, un ateo. A veces, hermano, hay mucha gente que lo pelea uno con la palabra de Dios. Yo he tenido varios así porque cuando uno va a estudiar en las universidades y todo, se meten más a la filosofía y a la ciencia, donde le meten a uno que la creación salió de algo de la evolución, de todo eso, que venimos del mono, y si uno no está bien en las cosas de Dios, a la mayoría de jóvenes confunde, porque yo miraba antes en Virginia jóvenes que estudiaban y llegaban preguntando, oiga, ¿y por qué esto? ¿Y por qué nos dijo el maestro esto? Entonces yo digo, cuando los muchachos van a la universidad y todo, tienen que tener mucha precaución porque se meten a uno tanto de la teología que a veces se sale del tema de lo que uno está aprendiendo, sino que se van a, que venimos del mono, hablan de los dinosaurios, de todo eso. Entonces por eso creo que hay que aprender nuestros versículos bíblicos y todo para poder defender la palabra de Dios. El enemigo de nuestras almas nos enseñó a cuestionar a Dios desde el principio. Cuando dice que Dios puso al hombre en el Edén y le dio todo lo que era necesario para poder vivir. Solamente le puso dos cosas que no tenía que hacer: tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y llegó Satanás y le dijo, ¿con qué Dios ha dicho? Ahí empezó todo, cuestionando la palabra de Dios.
Y desde ese momento el hombre ha cuestionado a Dios de todas formas. De tal manera que ha querido ignorar a Dios y decir, es que no hay Dios. Y eso nos ha afectado, ¿verdad?, durante todo la historia del ser humano. Cuestionar a Dios, solamente porque nosotros no queremos aceptar nuestros errores y no queremos dar cuenta de nuestros actos, de nuestras acciones al Dios que nos hizo, que nos formó y que nos dio vida. Así que la vida que nosotros tenemos es el aliento de Dios que sopló en nosotros. Bueno, hablamos de muchas gentes o de filósofos, de ateos que cuestionan la palabra de Dios. Pero usted como cristiano o yo como cristiano, siendo ya conociendo la verdad, ¿podemos cuestionar a Dios? Vamos al libro de Jonás, antes de empezar la lección. Jonás 1. Cuando lo estaba leyendo, estaba yo con mi esposa y con mi hija, y a veces como que me daba como risa por cómo es que Jonás actuaba. Y cuando empecé a estudiar el estudio de hoy, no entendía por qué es que el mensaje o el título de esta lección precisamente se llama Cuestionando las Escrituras. Yo digo, pues, si el estudio de hoy se trata acerca de las misiones que Pablo hizo, entonces, ¿por qué se llama Cuestionando las Escrituras? Entonces, el libro de Jonás, todos lo tienen. No, me lo robaron. Jonás. Y se los voy a leer. Voy a leer nada más capítulo 1. Lo voy a leer solamente del 1 al 3. Y luego dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué piensan cuando vemos esta escritura? Que huía. Hizo lo contrario. Dice que Jonás dice que vino palabra de Jehová a él. Lo mandó ¿a dónde? A Nínive. Pero lo interesante es aquí que en el 3 dice: y Jonás se levantó. O sea, ni siquiera respondió. Le habló Dios y se levantó y dijo no. Y su corazón dijo no. Lo que Dios está pensando no es bueno. ¿Cómo que le van a ir a predicar a esta gente que ha blasfemado contra Dios? Que todos los días viven en constante pecado, ofreciendo sacrificios a ídolos. Sus propios hijos los traían y los ofrecían a sus dioses. O sea, no puede haber perdón para este pueblo. Y pensamos muchas veces que nosotros sabemos más que Dios, y de esa manera nosotros cuestionamos la palabra de Dios. Cuando sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Cuando sabemos que lo que es bueno no lo hacemos, dice que nos es pecado.
y es pecado porque pues estamos desobedeciendo a Dios, de alguna manera cuestionando las escrituras. Y luego, más adelante, en el 8, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás respondió y dijo, él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. A veces estamos nosotros como cristianos, nos llamamos cristianos pero no obedecemos a Dios. Que decimos: oh, ¿cómo? Pues ¿a dónde vas? O que dices: no, pues yo soy cristiano y temo a Dios. Sin embargo, no hacemos lo que Dios nos dice. Por eso es que dijo Dios mismo: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Y lo estuve meditando mucho y en realidad todas las cosas que habla acerca del estudio de hoy, pues si alguno piensa que no es para él, para mí sí lo es. ¿Sí? Porque Dios nos confronta cada día y nos desafía a que obedezcamos la palabra de Dios. Jonás dice que dijo, él respondió, dice: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que Dios de los cielos y que hizo el mar y que también hizo la tierra. Entonces, ¿cómo es que muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en las cosas que la gente dice? Cuando escuchamos nosotros hablar acerca de que, como lo que dijo el hermano, ¿por qué si hay un Dios hay mucho sufrimiento? ¿Por qué si hay un Dios hay muchos niños en la calle que son abandonados por sus padres? ¿Por qué? Hay un canto que dice que muchas veces nosotros nos preguntamos acerca de las cosas que suceden alrededor de nosotros, o sea, o que son pues trágicas, que causan dolor a la humanidad, a las familias. Y entonces Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que no hay hombres o mujeres que estén pues decididos a buscar a Dios, porque Dios es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Entonces, pasando a eso, bueno, acabando con eso, vamos a aprender hoy cómo es que Pablo no cuestionó las órdenes de Dios, sino que obedeció a lo que Dios le mandó. La verdad central dice: las actividades de predicación enseñan y las obras de Pablo en Filipos cuestionaban severamente las estructuras sociales, políticas y religiosas. Texto para memorizar está en la parte de abajo, en el lado izquierdo. Entonces Felipe habló su boca y comenzando desde esta escritura le examinó el Evangelio de Jesús. Hechos 8:35. Felipe aprovechó la oportunidad para hablar de Jesús, de qué es lo que él había venido a hacer a esta tierra. La introducción dice: las plantas grandes comienzan como semillas pequeñas. El agricultor vive con una fe segura en la semilla, porque año tras año
ha visto las semillas convertirse en grandes y fructíferas plantaciones. Cristo mismo ha dicho que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas. Mateo, es lo que dice en Mateo 13:42. Dice, animémonos recordando que para conquistar un continente Dios comenzó con 4 hombres sembrando el evangelio en el corazón de una sola mujer y su familia, en un lugar rústico, fuera de la vista pública. Eso es importante que lo recordemos durante el estudio. Que dice que de una mujer y su familia en un lugar rústico, fuera de la vista pública. ¿Okay? No se les olvide esa frase. Entramos al estudio entonces. El evangelio se envía a Europa. En el capítulo 5 el capítulo 15 de Hechos, el capítulo 15, versículo 36, es donde comenzó todo. ¿Okay? Alguien que lo busque y le dé lectura, por favor. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. El versículo 36 es donde dice que habían pasado aproximadamente 5 años después del primer viaje misionero. Cuando salieron al viaje misionero por primera vez Pablo y Bernabé, dice que habían pasado aproximadamente 5 años cuando esto sucedió, en el versículo 36. Por eso dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Partieron de ahí y llegaron. Dice que después, en el capítulo 16, versículo 1, dice: después llegó a Derbe y a Listra. Perdón. ¿Se acuerdan qué pasó en ese lugar? Derbe y Listra, en el primer viaje misionero, cuando hablamos de 15 días. Derbe y Listra. Dice que ahí encontraron a un hombre llamado Timoteo. Alguien que me busque el libro al hermano, ¿cómo se llama? El hermano Martín, por favor. Primera de Corintios 28, 2 y 3. No, de Crónicas, perdón. Y la hermana Lili, primera de Crónicas 17, 1 y 4. Y ¿qué más? Otro versículo. Y cuando les pido que lo lean, por favor, me lo lean. Primera de Crónicas 28, 2 y 3. Primera de Crónicas 17, 1 al 4, hermana Lili. Primera de Samuel 16, 1 al 4, mi hermana Olivia. Y hasta ahí vamos a llegar por lo menos.
Primera Samuel, ¿qué? Primera de Samuel 16, 1 al 4. Cuando lo pido que me lo lea, me lo lea, por favor. Entonces después llegaron a Derbe y a Listra Pablo y Silas, donde Pablo había tenido gran éxito en su primer viaje misionero, y a Listra, donde una multitud intentó adorar a Pablo y a Bernabé como dioses paganos. Entonces dice que estos hombres, Pablo y Silas, llegaron a este lugar. En el capítulo 1 del versículo 16 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero del padre griego. El versículo 2 también quiero que lo recuerden muy bien, porque al final lo vamos a analizar una vez más. Y dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cómo nosotros nos damos a conocer? ¿O cómo nos conocen en la iglesia? ¿Como hombres responsables? ¿O hombres que tienen mal testimonio? Dice aquí: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Acuérdense que la semana pasada hablamos acerca de los requisitos, o de cómo es que pueden llegar, o cómo podemos aceptar a miembros a nuestra iglesia. Esto lo habían discutido los discípulos en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y eso lo encontramos en capítulo 15. Pero ¿por qué es que entonces Pablo quiso circuncidar a Timoteo? Muchas veces hacemos cosas que, aunque no son necesarias, pero que a veces impiden que se hable de la palabra de Dios con más libertad. Entonces, por eso es que Pablo quiso circuncidar a Timoteo, dice, a causa de los judíos que había en aquellos lugares. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Eso lo vimos hace 8 días, no sé si se acuerdan. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora si entramos a la lectura de hoy, en Hechos 16, del 9 al 12. Pero antes de leerlo, vamos a leer lo que nos dice en la literatura que tenemos en nuestras hojitas. Dice: Pablo había salido en su segundo viaje misionero con el principal propósito de visitar a las iglesias establecidas en el primer viaje, informándole de los acuerdos y recomendaciones tomadas en Jerusalén en cuanto a disputas sobre la circuncisión de los gentiles. El versículo que está ahí, 15:36, ya lo leímos hace rato. Cuando se dispusieron ir de regreso a visitar a las iglesias que habían reformado en su primer viaje misionero. El viaje, dice, fue bendecido. Las iglesias eran confirmadas en su fe y crecían en membresía. Pero cuando todas las iglesias habían sido visitadas, Pablo y sus compañeros decidieron seguir su camino llevando el evangelio a otras ciudades, más al oeste de la provincia de Asia. Pero en alguna forma el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia y cruzaron al norte para ir a Bitinia. Dice, a una provincia muy desarrollada y civilizada. Acuérdense de eso. A una provincia, dice, muy desarrollada y
civilizada. Sin embargo, nuevamente el Espíritu Santo no se lo permitió. Aquí hay una cosa muy importante que analizar, como es que Pablo estaba llevando su evangelio, ¿sí? Dice, Pablo estaba empeñado en hacer la obra de Dios, pero también dice, estaba dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. Imagínense que Pablo ya había llegado a ese lugar, y dice que este lugar era una provincia muy desarrollada y muy civilizada. O sea que había mucha gente, y como era muy desarrollada y muy civilizada, había más probabilidades de que gente de ahí saliera a otras partes para llevar el evangelio. Por eso, quizás, si hubiera pensado Pablo, hubiera dicho, no, pues, es que este lugar es el mejor lugar para predicar la palabra de Dios. Y como ya estoy aquí, a lo mejor hubiera pensado, pues, ya aquí estoy, voy a predicar la palabra de Dios. Pero no lo hizo. ¿Por qué dice aquí? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Oh, ahí tienen sus hojitas del mapa que les di, para que puedan ver más o menos el trayecto de Pablo. Sí, es el segundo viaje misionero que hizo. O sea, todas estas ciudades que estamos hablando, ahí están en el mapa. Dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Sí? Y luego dice el 8. El 8 dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Nápoles. De ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Por qué quise que recordaran lo que decía aquí acerca del lugar donde ellos estaban? Porque dice que era una provincia desarrollada y civilizada. Y el lugar donde Dios lo mandó, dice que era un lugar rústico y fuera de la vista pública. O sea, ¿cómo ustedes piensan a dónde había más probabilidades de que gente se acercara a Dios? ¿Donde había mucha multitud para escuchar? ¿O donde era una provincia, dice, rústica y fuera de la vista pública? O sea, ¿qué hubiera hecho usted si estuviera en un lugar donde hay mucha gente y que para eso fue, para predicar la palabra de Dios, y de repente le dice, Dios, aquí no? Y te manda a un lugar donde no hay mucha gente, donde la mayoría de las personas no conocen. ¿Por qué? Porque dice que era un lugar rústico y dice, y fuera de la vista pública, o sea que no era muy conocida. Por eso es que en ese lugar no habían judíos. Era una ciudad de puros gentiles. Sin embargo, dice que Dios lo mandó allá. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios cuando nos dice no a unas cosas, y sin embargo nosotros forzamos a que sucedan las cosas. El ejemplo que tenemos, ahora sí, hermano, va a leer la cita que le di. La palabra sería así en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos, reposaré el arca del pacto de Jehová para el estrado, y los
y los pies de nuestro Dios había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Amén. Dice, levantándose el rey, dice, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara, dice, el arca del pacto de Jehová. ¿Pero qué Dios le dijo? No. ¿Era malo las intenciones de David? No eran malas, eran buenas. Porque dijo él, en el capítulo que me va a leer la hermana Lili, en 7, 1 y 4. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo he visto en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. ¿Qué es lo que dijo David? Dice, yo tengo una mansión, tengo un palacio, y Dios Habita en una casa de dice que solamente cortinas. O sea, ¿cómo es posible que el Dios de toda la creación no tenga una casa? Y yo, que soy pues criatura de Él, vivo quizás en un palacio mejor que Él. Entonces dijo, voy a edificar una casa a Jehová. Pero Dios dijo no. Y David fue obediente, aunque las intenciones de él eran muy buenas. Dijo no, y no lo edificó. Pero le dijo Dios, tu hijo lo va a edificar en lugar tuyo. O sea, cuando Dios nos dice no, también nos dice a veces por qué. ¿Por qué le dijo que no? Dios le había derramado mucha sangre. Entonces su hijo Salomón iba a edificar la casa a Jehová. O sea, David no cuestionó el no de Dios, no cuestionó las escrituras. Otro ejemplo lo encontramos en Primera de Samuel, cuando dice que Dios ya había desechado a Saúl del reinado de Israel. ¿Qué pasó con Samuel? Alguien que lo lea, no me acuerdo quién se lo dijo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he previsto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y dijeron: es pacífica tu venida. ¿Es pacífica tu venida? ¿Hasta ahí? Gracias, hermano. Ahí vemos que dice que Saúl había pecado contra Dios. Dios ni siquiera había desechado de su reino. O sea, ya había decidido Dios y había buscado a otro conforme a su corazón. Pero Samuel dice que aún lloraba por la situación que había pasado con Saúl.
sí se dan cuenta de que a veces nosotros nos amargamos o nos frustramos por cosas que no sucedieron, y que lloramos y lamentamos porque pensamos nosotros que era lo mejor para nosotros. Y eso es lo que te digo, por eso es que Dios me habla, dice que pues, muchas veces las cosas que suceden por una razón. Y el libro de Romanos 8:28 dice que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios y le ayuda para bien. ¿Sí? Pero muchas veces en la situación en que nosotros estamos no lo vemos, no lo discernimos, pero estamos empeñados en que sucedan las cosas. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Ya no llores por Saúl. Pero no lo dejó ahí nomás. Dice, yo te mostraré lo que debes de hacer. O sea, Dios nos dice que no, pero también nos da una salida. O sea, nunca nos deja pues sin saber qué hacer. Lo que Dios también nos da, ¿verdad? O nos guía. Es lo que sucedió con Pablo. Dice que al decirle Dios a Pablo que no, Dios lo guió a un lugar específico donde Dios quería hacer grandes cosas. Estaba pensando que si Pablo no hubiera obedecido a lo que Dios le estaba mandando, alguien que me busque Filipenses 4, Filipenses 4, no lo tengo muy apuntado, pero ahorita les digo Filipenses. Espera, ahorita, cuando yo les diga que lo lean, ¿quién lo tiene? Usted, ok, Filipenses. Va a leer de Filipenses del 10 a del 17 digo del 10 al 20, pero cuando le pido yo que lo lea, ¿ok? Entonces dice que Pablo fue allá a ese lugar y llegó a la tierra de Filipos o a la ciudad de Filipos y empezó a anunciar la palabra de Dios. Dios convierte a una mujer, o Dios convierte a una gran mujer. Es el segundo punto. Alguien que me lo lea, 16 del 13 al 15, por favor. Y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizados, nos rogó diciendo, ya que habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos, y nos obligó a hacerlo. Amén. Pablo, llegando a ese lugar, dice que buscó un lugar donde pues, se reunía la gente. No había sinagoga, por eso digo que no había judíos. Y si había judíos, se dice que no había más de 10. Porque el requisito para que se hiciera una sinagoga es que hubiera por lo menos 10 personas. Entonces solamente habían gentiles que habían escuchado alguna vez hablar acerca de Jesús. Entonces dice que llegó y un día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse las oraciones, y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si nosotros no hablamos, la gente no va a conocer de Dios.
Si nosotros no hacemos nada por comunicar las verdades de Jesucristo, no va a pasar nada. Por eso que es muy importante que nosotros hablemos. Por eso esta palabra aquí en el capítulo, en el versículo 13, dice, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Que alguien que me busque este versículo, Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo es que van a creer en alguien que no ha oído? ¿Y cómo escucharán si no hay alguien que les predique? Nosotros como iglesia debemos de reconocer que hemos fallado en hacer lo que ya hemos aprendido. La mañana el pastor decía, estas cosas que nosotros hablamos ya no son nuevas para nosotros. Son un recordatorio de que no hemos trabajado como debe de estar. Que no hemos hablado, que no hemos salido a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces debemos nosotros empezar, ¿verdad?, a preocuparnos por hacer algo, ¿verdad?, para llevar a cabo esto. Entonces dice que ¿qué hizo Pablo? Dice que oraron ahí en el versículo 13, donde dice, donde solía hacer oraciones. O sea, oraban y hablaban. No solamente oraban, sino también hablaban. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios es el que hace la obra en el corazón del ser humano. Nuestra tarea es hablar. ¿Por qué? Porque dice que Dios mismo abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nosotros no podemos forzar a nadie a que nos escuche, pero el Espíritu Santo es el que va a redarguir el corazón del ser humano para que escuche las buenas nuevas de salvación. Dice que ella se bautizó y su familia, después de haberse bautizado, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Nos obligó a quedarnos. Entonces, lo que nosotros debemos de aprender acerca de Pablo en este punto 2 es que debemos de orar, pero también de actuar o de hablar. No solamente, y salir también a buscar a la gente para que pueda escuchar la palabra de Dios. Dice, Lidia es uno de los personajes más inspiradores del Nuevo Testamento. Aunque nacida en la cultura pagana y pecadora, ella había buscado a Dios, encontrando satisfacción en la enseñanza judía de un solo Dios, que es Espíritu, que creó el cielo y la tierra, y que demanda una vida limpia y apartada de parte de sus seguidores. Eso es lo que dice en la literatura que tenemos ahí. Dice, aunque parece que no había rabinos, bueno, ya lo dije hace rato, ni otros varones judíos en Filipos, ella asistía probablemente, promovía las reuniones semanales de oración junto al río. Cuando Dios sorpresivamente envió a ese lugar a un grupo de hombres, incluyendo a un
rabino que anunciaba la llegada del Mesías prometido, Jesucristo. Ella inmediatamente creyó y fue bautizada, su familia también creyó, y siguiendo el ejemplo de esa mujer singular. Más abajo dice, es posible, sin embargo, bueno, vamos a ver completo mejor. Nadie podía dar duda de la sinceridad de Lidia, porque luego insistió en que Pablo y su equipo se quedaran en su casa. Muchos opinan que Lidia era una persona próspera y que tenía una casa grande que se prestó fácilmente para el uso de los misioneros. Es posible. Sin embargo, Pablo recordó que los hermanos de Macedonia en su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Alguien que busque 2 de Corintios 8, 2 al 5, mi hermana Mari Valles, por favor. 2 de Corintios 8, 2 al 5. Dice, es posible, sin embargo, Pablo recordó que los hermanos de Macedonia en su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad y que se dieron primeramente a ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Parece muy probable que esta mujer tenía que sostener a una familia grande sin la ayuda de ningún hombre. Vivía pobremente, pero insistió en compartir su humilde casa con los mensajeros de Dios. Desde el principio de la iglesia en Filipos, fue sumamente generosa en su sostén de la obra misionera. Y esto se debía en gran manera al ejemplo de su primer miembro, Lidia. ¿Qué dice? 2 de Corintios 8, del 2 al 5. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a vosotros, conforme a la voluntad de Dios. Si en el momento Pablo no entendió por qué es que Dios dijo que no predicara en ese lugar donde estaba y lo mandó a Filipos, cuando vio lo que la iglesia de Filipos hacía por él, se dio cuenta de que Dios había guiado su vida o su camino hacia ese lugar. ¿Sí? Ahora sí, hermano, por favor, Filipenses. Dice, de gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestras cuentas. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio que acepto agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cuando escribía Pablo esto, yo creo que reconocía que verdaderamente Dios había guiado, con su Espíritu Santo lo había guiado a esta iglesia. ¿Por qué? Porque dice en el 15 que al principio del Evangelio dice que solamente participó una iglesia en la razón de dar y recibir. Y
solamente era la iglesia de Filipos. O sea, todas las iglesias que él había visitado no le habían ayudado a él económicamente para seguir predicando. Pero esta iglesia que no era conocido, que no era vista, que estaba fuera, ¿verdad?, de la vista pública, había contribuido en ayudar a Pablo económicamente para que él pudiera seguir predicando la palabra de Dios. Entonces vemos cómo es que Dios tiene planeado todas las cosas. Quizás si Pablo no hubiera obedecido a ese no, se hubiera quedado a predicar en ese lugar. Pero después él hubiera sufrido las consecuencias de que nadie le hubiera ayudado económicamente. Por eso es que él expresó su agradecimiento a la iglesia de Filipos, diciendo en el capítulo 15, del versículo 4, y sabéis también vosotros, los filipenses, que al principio dice que la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, o sea, cuando se fue de ahí, de ese lugar, de la iglesia de Filipos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún dice, estando en Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Dios tiene el plan perfecto para nosotros. Para terminar, Pablo hace callar un testimonio inmundo. Hechos 16 al 18, alguien que me lo lea, por favor. Aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en el mismo momento. Amén. Alguien que me busque Mateo 7, 21 a 33. ¿Quién lo va a buscar? Levante la mano. Hermano. Mateo 7, 21 a 33. Y alguien más que me busque Efesios 6, 18 al 20. ¿Quién lo va a buscar? Efesios 6, 18 al 20. Pablo, después de haber bautizado a esta familia, dice que siguió predicando la palabra de Dios y se encontró con esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y ¿qué tiene o qué es lo que había de malo que esta muchacha dijera: estos son hombres de Dios que predican? ¿Qué dice? Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, ¿qué de malo tenía eso para que Pablo dice que se volteara y lo reprendiera y reprendiera al demonio? Si este demonio estaba diciendo la verdad, o sea, ¿qué de malo tenía? El engaño, aunque era una verdad, pero iba a seguir engañando a la gente. Así es. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Alguien? De hecho, hoy en día hay gente que engaña a la gente de esa manera. De hecho, los que practican hechicería, brujería y que hacen amarres y que si estás salado y cosas como esas, ellos también se hacen llamar como hermanos y de alguna manera usan frases y confunden a la gente y los engañan. El desagrado que sentía Pablo era porque el testimonio al poder y la salvación de Dios vino por un espíritu inmundo. Así es, también. Que comúnmente engañaba a la gente.
Hoy en día esa confusión se crea o la hay todavía y aún dentro de la iglesia. Si se dan cuenta, en las últimas décadas un crecimiento enorme de las diferentes olas que han salido y que han engañado a la gente diciendo que es el poder del Espíritu Santo cuando no lo es, ¿verdad? Que la escoba ungida y que el zapato ungido y que la toallita y tantas cosas que han sacado y que hacen que la gente hablan en lenguas y caen en bendición supuestamente, y hay cosas que le atribuyen al Espíritu Santo, y eso es una blasfemia. Es una blasfemia. En el tiempo del Señor Jesucristo, los milagros que Él hacía se lo atribuían a los demonios. Decían, esto por el poder de Belcebú hace estas cosas. Esa era la blasfemia, y ahora en estos tiempos es una blasfemia, pero ahora diferente. Ciertos eventos que pasan, que tienen que ver con las personas, y dicen que están en bendición, y le atribuyen algo que es tan obvio que no es del Espíritu Santo, pero se lo atribuyen que es poder de Dios, cuando es algo diferente, puede ser hasta emocionalismo. Bueno, hay muchas cosas que podemos pensar acerca de esta situación. Por eso es que debemos tener cuidado de las personas, ahí está en la literatura, que vienen. Tengan cuidado de las personas que vienen de acuerdo al diablo, pero que hablan, o que viven, de acuerdo al diablo, pero que hablan el mensaje de Dios a sus prójimos. Y en estos últimos tiempos, dice que se levantarán falsos profetas o falsos maestros, hablando de la palabra de Dios, pero que sus vidas no reflejan lo que ellos hablan. Dios quiere instrumentos limpios para relatar el Evangelio a otros. Él espera que cada cristiano verdadero sea un testigo audaz y que su testimonio sea confirmado por una vida consagrada a Dios. Alguien, es que se me olvidó, no lo di, pero que levante la mano que quiere una lectura. Hermano Raúl. Filipenses 15 a 17. ¿Del 4? Filipenses 1, 15, 17. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a las aflicciones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Somos de qué parte somos o de qué lado somos nosotros. De los que anunciamos el Evangelio por amor, o de los que solamente usamos la palabra de Dios para querer contender con alguien o hacer sentir mal a alguien, así como estos que aquí hacían. Dicen que unos lo hacen solamente porque quieren añadir más aflicciones a mi vida, decía Pablo. No todos los que hablan acerca de Dios son verdaderos cristianos. Eso lo vemos hasta en las redes sociales o en la calle. Muchas veces nos encontramos con alguien que contiende, alguien que tiene mucho conocimiento y que vive supuestamente una fe, pero pues se la lleva peleando. Me he encontrado con personas que no creen en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, solo Jesús, o que tienen esa fe apostólica, así es como se denominan, y ellos son muy agresivos en sus contiendas. Pero el Señor nos mandó a contender, nos mandó a predicar, y yo creo que lo más sabio es cuando alguien quiere contender, quiere tener la razón en su fe, es mejor dejarlo, no entrar en eso, porque no estaríamos bien. Nosotros anunciamos un evangelio de paz. Amén.
esta carta era para precisamente a esa iglesia, Filipos. Por eso es que Pablo le escribió estas cosas a esta iglesia, porque en ese lugar donde encontró a alguien que anunciaba la palabra de Dios, que hablaba de Dios, pero que no era de parte de Dios. Por eso que dice, algunos la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Sí? Quizás ellos estaban viendo que pues Pablo ya tenía más seguidores que ellos. Van a tener envidia de ellos, y pues como tener a la muchacha ahí endemoniada, pues grítale lo que son, a ver si de alguna manera podemos nosotros, o sea, como al anunciar que él es un hijo de Dios, digo, nosotros no lo sabíamos, pero ella sí lo sabe, o sea, ella sabe todo, como para vénganse con nosotros, ella nos puede ayudar a ver el futuro, quizás, no sé. Pues dice la palabra, hermano, que en los últimos días se iba a haber mucha confusión. Una por el testimonio, ¿no?, de los que predicamos, ¿verdad? Otra por la avaricia del dinero. Como el Cash Luna es un falso bien hecho. Pues trae un espíritu de burlería en sus predicaciones, y lo malo es que pues la gente no estudia la palabra, no se profundiza y cae en el error y sigue, ¿me entiende?, al hombre y no a la palabra, y eso es lamentable hoy día, en los últimos tiempos, porque eso hace que mucha gente también ya no crea en nada. Por eso es de que viene eso del anticristo, de ahí va a venir, porque cae en confusión, todo ya es ¿cómo se volvió pura mentira, ¿verdad? La gente ya no tiene una base para creer, ¿me entiende? Y el anticristo ahí se va a aprovechar para llegar, y yo soy el salvador del mundo, yo soy el que voy a poner orden, y el cual es pura mentira. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo, dice, que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Mateo 7:21, 23 y terminamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Nosotros estamos para servir a alguien. ¿Nos servimos a Dios o servimos al diablo? El diablo nos puede usar para hacer milagros también, en el nombre de Dios. Y cuando lleguemos, cuando estemos frente a Dios, ¿qué nos va a decir? ¿O qué le vamos a decir? Nosotros predicamos, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, o hicimos sanaciones en tu nombre. ¿Pero qué va a decir? Apartados de mí, dice, no los conozco. Estamos nosotros para decidir a quién servir, a Dios o al diablo, porque de alguna manera somos usados, una de las dos partes. Yo, por mi parte, quiero servir a Dios. Amén. Y esforcémonos, ¿verdad?, en hacer lo que nosotros aprendemos cada día. Amén. Vamos a orar. Quisiera comentar algo, ¿verdad? No es fácil, pero Dios me está
estar hablando, ¿no? Habla tiempo. Ahorita estamos pasando por un momento difícil, pero Dios desde el momento que llegó este problema, ¿verdad? Y está con el estudio de hoy. En el momento que hubo este problema, Dios habló a mi vida. Y me dijo, habló en mi vida, lo sentí. Y me dijo, ¿por qué no salimos a predicar? Nomás vivimos en la iglesia con oración. Y eso, yo estoy triste porque la iglesia critica mucho y no hacemos la voluntad de Dios. Es porque yo estoy triste. Y este versículo dice, uno pues invocará a aquel que no ha creído. ¿Y cómo creerá aquel que no ha oído? ¿Cómo oirá sin haber que uno predique? Y Dios me habló mucho porque digo, debemos de pensar de salir y predicar a Dios y no seguir así murmurando mucho. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Y eso es lo que Dios me dijo en el momento que vino este problema. Y en segundo lugar, esta mañana llegó Brandy. Le dije, Brandy, ¿cómo estás? Me dijo, hay un muchacho que se quiso matar y me dijo, nadie me quiere. Y yo dije, Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la iglesia más lastimando a las personas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que trabajemos. Pero gracias a Dios, yo siempre en el momento que llegó este problema dije, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Pero con este estudio me está enseñando que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y sigue orando por nosotros para que nosotros sigamos de acuerdo. Es todo, hermano, y que Dios nos bendiga y oren por nosotros. Voy a leer por último ahora, ¿sí? Mateo 28, en su capítulo 18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda la potestad, dice, nos ha sido dada. Él nos está guiando, no con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Pastor, ¿quería algo? Sí, el apóstol Pablo le habla lo de Roma y en el capítulo 1, verso 16 dice que nos habla acerca del poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y bueno, estas semanas estoy preparando estudios o predicaciones que tienen que ver con todo lo que nos hace daño dentro de la iglesia,
Y es precisamente, tiene que ver con lo que la hermana Felicita estaba diciendo ahora. Gastamos mucha energía aquí encerrados entre nosotros. Esa energía que deberíamos de usarla allá afuera. Y es algo que hemos descuidado ya por mucho tiempo. Y que es necesario que empecemos a hacerlo. No porque una vez salimos y tocamos la puerta y nadie vino y dejamos de hacerlo y nos excusamos en eso. Nadie quiere oír. Yo creo que es tiempo de retomar otra vez nuestra responsabilidad y empezar a hacer algo. Si no podemos salir solos, bueno, pues entonces, aunque sea como racimo de uva, vamos a salir, pero vamos a hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Oremos para ser despedidos y Dios nos saque esta palabra que hemos escuchado en este día, pues no sea solamente haber escuchado, sino que la podamos poner por obra, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. Señor, te damos gracias una vez más, infinitamente, Dios mío, por todo lo que tú haces para nosotros. Tu palabra, Dios mío, ha sido hablada, ha sido expuesta, bendito Dios. Tú seas, Padre mío, trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, mis hermanos, y de todo aquel, Padre mío, que pueda escuchar este mensaje. Que nos ayudes, Padre Santo, a poder, Dios mío, predicar tu palabra, Señor Jesús. Que podamos nosotros llevar este evangelio, Padre mío, de salvación a aquellos que no te conocen, Dios mío. Que tú seas, Padre Santo, danos el poder, Dios mío, para dar a conocer con poder, con denuedo, el ministerio, Padre Santo, de tu evangelio. Que podamos nosotros ser esos vasos útiles, esos vasos de honra que tú puedas usar. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.